Bueno, vamos a entrar entonces a la palabra de Dios y sabes que vamos a hablar en esta tarde de un hombre, el capítulo 14 del libro de Números, pero vamos a empezar por el capítulo 13 para que lo entiendas mejor. Aquí se trata de que el pueblo de Dios que había salido de Egipto caminaba y rodeaba aquel desierto de Parán en Cádiz y sabes qué, ellos querían llegar a la tierra prometida. Moisés envió entonces, Dios le habló a Moisés diciendo: envía hombres que reconozcan esa tierra donde se está para ir. Y lógicamente que la palabra lo dice, mandó espías, mandó muchas personas, entre ellos iba Josué y Caleb. Josué y Caleb. Bueno, Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, diciendo: suban al Negev y suban a ese monte y observen la tierra como es. Si el pueblo que la habita es fuerte o es débil, las recomendaciones de Moisés. Si el pueblo es poco o si es muy numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala. Quería saber todas esas cosas antes de que pisaran esa tierra. Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. No se conocía. Bueno, para eso fueron los espías. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil, si hay tierra buena, si hay árboles o no. Así que entonces Moisés le dijo: esfuércense, vamos, adelante, esforzaos y tomen del fruto del país. Él quería conocer bien cómo era esa tierra, a ver los frutos que daba. Y era el tiempo de las primeras uvas. Así que entonces fue esta gente y llegaron hasta el arroyo de Escol. Escol quiere decir racimo. Y de allí dice que cortaron un sarmiento. Sarmientos son unas ramitas, ¿verdad?, de la vid. Y lo colocaron en 2 palos. Me imagino que las uvas serían enormes, como una pelota de fútbol o más grande, porque pesaban muchísimo. Y las llevaron a mostrar a Moisés. Y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, dieron el informe a los siervos de Dios y a toda la congregación, y les mostraron ese fruto que habían traído, ese racimo enorme. Les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, le dijeron los hombres, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Eran gigantes. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Así le estaban diciendo y contando a Moisés y Aarón. Entonces dice que Caleb, que es de quien en esta tarde vamos a hablarlo un poquito, ¿verdad? Nos dejamos la otra parte, los otros espías que estaban defraudados con ellos mismos, no tenían esa fuerza para continuar este viaje. Entonces dice que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¡Qué fe en su Dios!, ¿verdad? Esto es la fe que tuvo en Dios. Pero dice que los varones que subieron con él dijeron: no podremos. Cuánta decepción para Dios cuando nos ve que, como dice el gaucho, aflojamos.
que nos regresamos, que nos volvemos atrás porque creemos en nuestra fuerza. Ellos estaban mirando en su fuerza y en la fuerza del enemigo. Pero quien pelea por nosotros, amados, es Dios. Él peleará por nosotros. Él nos dará la victoria. Y le dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Como les dije, eran gigantes. También vimos allí gigantes, aquí está escrito, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así les parecíamos a ellos. Decepción de parte de Dios, no tan solo de Moisés y Aarón, sino de parte de Dios, porque estos hombres del pueblo de Dios, que estaban en el pueblo de Dios, estaban creyendo en sus fuerzas, no se apoyaban en las fuerzas de Dios, no miraron la grandeza de Dios en ese momento. Fueron incrédulos, ¿verdad? Ahí comenzó, con el dicho de estas personas, comenzó una gran queja contra Moisés, que los había sacado de la tierra de Egipto. Por lo menos allá tenían lo que comer, decían ellos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? La lucha no es contra carne, no es contra sangre, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sino contra principados y potestades. Pero no es con ejército que se va a vencer, dice la palabra, sino con el Espíritu, ¿verdad? Sino con el Espíritu Santo. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Dijo, para caer a espada. Pero, ¿sabes que allí estaba Josué y Caleb? Estos dos hombres que iban junto con los demás, pero eran diferentes. Y dice que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron su vestido. Esto era una costumbre de aquel entonces, de que cuando se sentían mal, que cuando eran lastimados, que cuando se sentían defraudados, que les dolía algo, rasgaban su vestido, o cuando no estaban de acuerdo. Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¡Qué lindo! El versículo 8 del capítulo 14 de Números dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros les comeremos como pan, dice, ¿no? Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¡Qué linda palabra! ¡Qué palabra de esperanza y de fe para el pueblo! Para los que estaban dirigiendo al pueblo, ¿verdad? Dios puso palabra en la boca de Caleb. Dios puso seguridad. Y no, los comeremos como pan, porque Él no iba en su fuerza. Porque Él lo dice acá. Y con nosotros está Jehová. No los temáis. Caleb no iba en su fuerza. No pensaría ir en su fuerza. Él estaba dando una inyección de ánimo a esta gente, que más adelante vemos que por su desobediencia fracasaron, se quedaron en el desierto, tuvieron una enfermedad y no pudieron llegar a la tierra prometida. Así que dijo el Señor, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, recuerdan de las plagas y las victorias,
y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a su padre. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, ¿ves? Caleb con Josué, pero Caleb tuvo esa valentía y esa dependencia de Dios. Entonces, por sus palabras, por su fe, también vino palabra de Dios a su vida. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, no un espíritu de fracaso, no un espíritu de derrota, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita, el cananeo, nombró aquellas otras tribus, ¿verdad? Estas no irían, no irían. Así que Dios les dijo y les aseguró, vivo yo, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán sus cuerpos, de aquella gente que no puso la mirada en Dios, que no le tuvo esa confianza. Así es la misericordia, pero también la justicia de Dios. Y Dios oye, Dios mira, Dios nos ve. Queridos amigos, hermanos que estáis escuchando, yo creo que estás de acuerdo, no conmigo solamente, sino con la palabra de Dios. Y en este capítulo de Números tenemos una escena que es nuestra base para este tema de hoy, que estamos desarrollando. Es el tema de la integridad del hombre, ¿verdad? De la integridad quiere decir ser recto, ser más justo. Para ello hoy hablamos de este hombre, de Caleb. Fue un espía, también enviado con los demás, en la escena de un desierto, de que estuvieron 40 años en ese desierto, no sé si te recuerdas. Así que cuando llegó Moisés, Josué y el pueblo a la frontera de la tierra prometida, él y Josué entraron secretamente con los otros espías, como ya les he dicho, y a su regreso informaron, vuelvo a decir, al grupo mayor de un informe negativo. Este grupo mayor, que fueron aquellos que cayeron después en el desierto, que no llegaron a la tierra prometida, dieron entonces este informe negativo, pero Caleb dio un informe positivo. ¡Qué maravilla! Informando que el Dios de Israel era más potente que el Dios era más potente que el Dios de Canaán. Ahora, ¿cuál fue el secreto entonces de la integridad de Caleb? Su forma de vivir, queridos amigos, la forma de vivir, de juzgar y hablar. ¿Por qué? Tenía convicción de que era Dios para él, de quién era Dios para él, de lo que significaba ese Dios poderoso, el Dios creador del universo. Su fuente de integridad era entonces Dios, era Dios, no las normas de la generalidad de aquel pueblo, que era el pueblo, y los otros 10 espías, ¿verdad? Los demás espías, recuerdas que expusieron, ciertamente es tierra buena. Ellos también lo dijeron. Es tierra que fluye leche y miel en abundancia. Pero el pueblo, pero sabían que había una tierra buena, pero el pueblo, dijeron, eran fuertes. Y esta gente se sentía como langosta. ¿Por qué? El pueblo de Dios, si realmente cree en ese Dios maravilloso, creador, y que somos también hechos a su imagen y semejanza, no podemos nosotros amedrentarnos ante las dificultades, ante los problemas de la vida. Si vamos de la mano de Jesús, si ya nos hemos hecho hijos del Señor, tenemos toda su palabra como firme ancla. Y entonces depositamos la confianza en el Señor y en la palabra de Dios. Y ella es nuestra firme ancla.
Pero el pueblo, dijeron esta otra gente con poca fe, hombre fuerte, vimos gigantes, estaban amedrentados, quejosos. Pero el informe de Caleb fue, si Jehová, versículo 8 y 9 de Números 14, 8 y 9, que ya lo leímos, si Jehová se agradare de nosotros, entonces Él nos llevará a esta tierra. Debe haber un agrado de Dios hacia el corazón del hombre, porque Dios conoce el corazón. Si agradare, Él nos llevará a la tierra, Él nos llevará y nos la entregará, dijo en el versículo 9. ¡Qué maravilla! Número 14, dice el 21-22, que ya lo hemos leído, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Esos se quedarían ahí en el desierto. Pasarían los hijos de ellos, pero esos se quedaron en el desierto. En nuestra vida, amigos, podemos escoger caminos. El mejor es aquel que desde nuestro hogar, desde la formación de nuestro hogar, nos ofrecieron nuestros padres. Después conocimos al Señor, tenemos una iglesia a la cual concurrimos, no el de la gente pagana que nos rodea. Cada familia que vive, cada familia que vive en este mundo de hoy recibe la influencia de una comunidad, ¿verdad? De las demás personas, de la sociedad. Hay influencias del mundo externo, no estamos en un capullo, ¿verdad? Concurrimos a la iglesia, somos hijos de Dios, somos obedientes, proclamamos el Evangelio, pero no estamos encerrados en un capullo, porque tenemos el deber de participar también de las demás cosas. No, aceptamos lo bueno, lo malo lo desechamos, Entonces, el mundo de hoy ofrece su influencia de la comunidad, la sociedad, la televisión. Yo escribí acá algunas cositas, la escuela y tantos otros más. Son influencias que pueden cambiar un poquito la manera de pensar, y sobre todo a los más niños, a los más jóvenes. Muchos quieren establecer para nuestra familia valores, acciones y actitudes que nos favorecen. ¿Qué pudimos observar ayer? No en la palabra. Ayer, 25 de agosto, ¿cómo lo pasaste? ¿Pasaste bien? Disfrutamos por radio, por televisión, en cada pueblo, en cada ciudad de la República Oriental del Uruguay, donde hay una televisión, donde hay una radio, pudimos, los que no participamos en la acera, en la calle de los desfiles, pudimos oír como la marcha del desfile. Así que ayer 25 de agosto, te pregunto, ¿desfilaste? ¿Fuiste a observar? ¿Escuchaste? Y bien, yo tengo sí un comentario no muy alegre. Yo observé ayer 25, mientras en Florida, ¿no? Había una proclama del día del festejo de la independencia de Uruguay, una fecha patria importante de nuestro país, que podría aportar buenos valores, acciones positivas, pero qué vergüenza, cuando los responsables de enseñar valores, me refiero a la docencia, digo, que aunque sí, yo sé que están luchando por sus derechos y es loable, está muy bien que lo hagan, porque nadie puede vivir con migajas. Yo creo que me encuadro también cuando hay otros que ganan mucho dinero, se botan mucho dinero para
llevar una vida bien, banal y flojita y con todos sus mordomía, como dice el brasileño. Pero, ¿de qué manera lo están haciendo esas personas, verdad? Por eso no nos contagiemos con esa modalidad de las comunidades, de las escuelas, de la sociedad, de la televisión, con una total falta de rectitud, o sea, de integridad, porque ¿qué es integridad? Es rectitud, ¿verdad? Ante la autoridad máxima del país pudimos observar al señor presidente, por ejemplo, y las demás personas que estaban allí, dándole la espalda mientras ocurría un acto oratorio. Qué deplorable. Yo creo que llegamos hasta las lágrimas a observar esto, porque esto es lo que nos ofrecen aquellos que un día te enseñaron, aquellos que te enseñaron a dar los primeros pasos en la escuela. Hoy de esa manera los vemos. Qué deplorable. Me pregunto qué valores podrán dar a una sociedad si carecen de rectitud que ofrecen a nuestros niños, sin integridad con aquellos que por la ley del país están para regir el destino del mismo. ¿Estamos de acuerdo? Y si no, bueno, yo lo pienso así y me ha dolido mucho esta acción tan grosera, de personas. Entonces, amigos, es ilógico depender de otros para fijar la base de nuestra integridad. Lo que ofrecen es desintegridad. La base debe ser absoluta, permanente e inmutable. Y esto solo lo encontramos en una persona, en Cristo, en nuestro Dios omnipotente, omnipresente, omniviviente. Solo en Él encontramos la base absoluta, permanente e inmutable. Y se llama conocer, caminar en los caminos de la palabra de Dios, de las enseñanzas del Señor Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Termino con el versículo del libro de Tito, en el Nuevo Testamento. Tito capítulo 2, versículo 7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Gloria a Dios, podemos decirlo juntos, gloria a Dios. Así que entonces en el libro de Tito, Nuevo Testamento, dice, capítulo 2, versículo 7, dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Así que, amados, esto es lo que tenía para hablarte, y que tú puedas tener esa victoria que el mundo no puede tener. Pero en el nombre de Jesús vamos a tomar esa victoria, a ser íntegros para el Señor. Creer que no es por la fuerza, no es con espada, pero sino con el Espíritu de Dios.